Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Cast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Hola a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy práctico para todos. Vamos a hablar de los bocadillos saludables. Sí, exacto. Todos comemos bocadillos entre comidas, ¿verdad? Pero no siempre elegimos las opciones más saludables. Es verdad. A veces es muy fácil tomar unas papas fritas o unas galletas cuando tenemos hambre. Pero hoy queremos compartir algunas ideas mejores. Antes de empezar, queremos hacerles una pregunta a ustedes. Díganme en los comentarios, ¿cuál es su bocadillo favorito? ¿Qué comen entre comidas? Sí, nos encantaría saber qué bocadillos prefieren ustedes. Pueden ser saludables o no tan saludables. Queremos leer sus respuestas. Muy bien, Pedro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Este tema es muy grande. Tienes razón. Primero, creo que debemos hablar de por qué es importante elegir bocadillos saludables. Buena idea. Yo creo que muchas personas piensan que los bocadillos no son importantes. Piensan que solo las comidas principales importan. Exacto. Pero los bocadillos son muy importantes. Nos dan energía durante el día. Si elegimos buenos bocadillos, nos sentimos mejor. Y también nos ayudan a no comer demasiado en las comidas principales. Si comes un buen bocadillo a media mañana, no llegas a la comida del mediodía con mucha hambre. Es verdad. Cuando tenemos mucha hambre, comemos muy rápido y comemos mucho. Eso no es bueno para nuestro cuerpo. Correcto. Entonces los bocadillos nos ayudan a mantener nuestro nivel de energía estable durante todo el día. Además, cuando comemos bocadillos saludables a intervalos regulares, nuestro metabolismo funciona mejor. Eso es muy cierto. Es como mantener el fuego encendido. Si le das combustible constantemente, el fuego no se apaga. Me gusta esa analogía. Nuestro cuerpo es como ese fuego. Necesita combustible regular para funcionar bien. Exactamente. Y no solo cualquier combustible. Necesita combustible de buena calidad. Ahora, hablemos de qué hace que un bocadillo sea saludable. ¿Qué características debe tener? Bueno, primero, un bocadillo saludable debe tener nutrientes buenos. No solo calorías vacías. ¿Qué son calorías vacías? Son calorías que vienen de alimentos que no tienen vitaminas, minerales o proteínas. Por ejemplo, los refrescos tienen muchas calorías, pero no tienen nutrientes buenos. Ah, entiendo. Entonces queremos bocadillos que nos den energía y también nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Exactamente. También es bueno que el bocadillo tenga proteína o fibra. Estos dos nos ayudan a sentirnos satisfechos por más tiempo. Eso es muy importante. A veces comemos porque estamos estresados o tristes, no porque tengamos hambre real. Sí, es importante reconocer la diferencia. Y cuarto, disfruten su comida. No coman con sentimientos de culpa. Perfecto. Esos son consejos excelentes. Quinto, involucren a toda la familia. Es más fácil comer saludable cuando todos en casa lo hacen. Muy cierto. Si tienes niños, enséñales desde pequeños a elegir bocadillos saludables. Sí, los hábitos que formamos de niños nos acompañan toda la vida. Y sexto, experimenten con diferentes opciones. No coman siempre lo mismo o se van a aburrir. Excelente punto. La variedad es importante para mantenerse motivado. También quiero agregar algo sobre el presupuesto. Los bocadillos saludables no tienen que ser caros. Tienes razón. Algunas personas piensan que comer saludable es muy costoso, pero no es verdad. Exacto. Las frutas de temporada son económicas. Las zanahorias y el apio son muy baratos todo el año. Sí, y comprar nueces a granel en lugar de en paquetes pequeños es más económico. También puedes hacer palomitas de maíz en casa en lugar de comprarlas ya hechas. Son mucho más baratas. Las palomitas de maíz son un buen bocadillo, ¿verdad? Sí, si las haces sin mucha mantequilla o sal. El maíz tiene fibra y es un grano entero.
Me gusta hacerlas en una olla en la estufa con solo un poco de aceite. Yo también. Y puedes agregar diferentes especias para darles sabor sin agregar muchas calorías. ¿Qué especias te gustan? Me gusta el pimentón ahumado. También la levadura nutricional le da un sabor como a queso. Oh, la levadura nutricional es muy buena y tiene vitaminas del complejo B. Exacto. Es popular entre las personas vegetarianas y veganas. Hablando de dietas especiales, ¿podemos hablar de bocadillos para personas con restricciones dietéticas? Claro. Es importante recordar que todos pueden comer bocadillos saludables, sin importar sus restricciones. Para personas que no pueden comer gluten, hay muchas opciones naturalmente sin gluten. Frutas, verduras, nueces, yogur. Sí, y también hay galletas de arroz, tortillas de maíz y palomitas de maíz. Para personas que no comen productos animales, las mantequillas de nueces son excelentes para obtener proteína. También el hummus, el edamame y las semillas de chía. El edamame es muy bueno. Son frijoles de soya verdes y tienen mucha proteína. Sí, puedes comprarlos congelados y solo necesitas cocinarlos unos minutos en agua hirviendo. Con un poco de sal marina quedan deliciosos. Para personas con intolerancia a la lactosa, hay muchas alternativas a los productos lácteos ahora. Sí, yogur de coco, yogur de almendra, leche de avena. Hay muchas opciones. Exacto. Y muchas de estas alternativas están fortificadas con calcio y vitamina D. Muy bien. Ahora quiero hablar de cómo prepararse para tener éxito toda la semana. Buena idea. La preparación es clave. Yo dedico 1 hora cada domingo para preparar mis bocadillos de la semana. ¿Qué haces en esa hora? Lavo y corto verduras. Preparo bolsitas de nueces en porciones. Hago huevos duros. Lavo frutas. Eso es muy inteligente. Así durante la semana todo está listo. Exactamente. No tengo que pensar ni preparar nada. Solo tomo y como. Yo hago algo similar. También preparo pequeños recipientes con hummus y verduras cortadas. Perfecto. Y si trabajas fuera de casa, puedes llevar estos recipientes contigo. Sí, es mucho mejor que comprar bocadillos en la calle. Ahorras dinero y comes más saludable. Y también puedes congelar algunos bocadillos. Por ejemplo, las barritas caseras de granola se congelan bien. Buena idea. También puedes congelar porciones de smoothie. Preparas todo en bolsitas y solo lo licuas cuando lo necesitas. Oh, esa es una idea excelente. Ahorras mucho tiempo en la mañana. Ahora quiero hablar un momento sobre bocadillos para ocasiones especiales o eventos sociales. Sí, eso puede ser un desafío. En fiestas o reuniones siempre hay muchas opciones no saludables. Es verdad. Mi consejo es comer un bocadillo saludable antes de ir a la fiesta. Así no llegas con mucha hambre. Excelente estrategia. También puedes llevar tu propio bocadillo saludable para compartir. Sí, así sabes que hay al menos una opción saludable disponible. Y no pasa nada si comes algo menos saludable de vez en cuando. Una galleta en una fiesta no va a arruinar tu salud. Exactamente. Es el hábito diario lo que importa, no lo que haces ocasionalmente. Muy bien dicho. El equilibrio es la clave. Ahora sí, creo que es hora de terminar este episodio. Sí, ha sido un episodio muy completo. Gracias a todos por escucharnos hoy. Recuerden dejar sus comentarios. Queremos saber cuál es su bocadillo saludable favorito. Y si tienen preguntas sobre nutrición o si quieren que hablemos de algún tema específico, díganme en los comentarios. Sí, leemos todos los comentarios y nos encanta conocer a nuestros oyentes. También nos pueden decir qué desafíos tienen con los bocadillos. ¿Qué les resulta más difícil? Sí, queremos ayudarles con sus desafíos específicos. Bueno, les deseamos una tarde maravillosa. Sí, que tengan una excelente tarde. Y recuerden elegir bocadillos saludables. No tienen que ser perfectos. Solo hagan pequeños cambios cada día. Y sean amables con ustedes mismos. El cambio toma tiempo. Hasta el próximo episodio de Hola Cast Español. Adiós a todos. Cuídense mucho. Adiós y hasta pronto.
Es interesante. ¿Puedes dar algunos ejemplos de bocadillos con proteína? Claro, las nueces son un ejemplo excelente. Tienen proteína y grasas saludables. También el yogur griego tiene mucha proteína. Me encanta el yogur griego. Es uno de mis bocadillos favoritos. A mí también me gusta mucho. Y otra cosa importante, el bocadillo debe ser fácil de preparar. Si es muy complicado, no lo vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Si tengo que cocinar algo complicado, probablemente voy a elegir unas galletas del paquete. Exacto. Por eso es mejor tener opciones simples y rápidas. Y también es importante que el bocadillo sea algo que realmente disfrutamos. Si no nos gusta, no vamos a seguir comiéndolo. Muy buen punto. La comida saludable también debe ser deliciosa. No tiene que ser aburrida o sin sabor. Bueno, entonces ahora vamos a compartir algunas ideas específicas de bocadillos saludables. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Voy a empezar con mi favorito, las frutas con mantequilla de maní. Oh, ese es muy bueno. ¿Qué frutas te gustan más con mantequilla de maní? Me encanta la manzana con mantequilla de maní. Corto la manzana en rodajas y pongo un poco de mantequilla de maní encima de cada rodaja. Eso suena delicioso. Y tiene proteína de la mantequilla de maní y fibra de la manzana. ¡Exacto! También puedes usar plátano. El plátano con mantequilla de maní es una combinación clásica. Sí, a mí me gusta el plátano, pero prefiero comerlo solo. Mi bocadillo favorito con mantequilla de maní es el apio. ¿Apio con mantequilla de maní? Eso es interesante. Sí, es muy bueno. Cortas el apio en palitos y pones mantequilla de maní dentro. Algunas personas también ponen pasas encima. Ah, sí, he escuchado de eso. Lo llaman hormigas en un tronco, ¿verdad? Exactamente. Es un bocadillo muy popular para los niños, pero también es bueno para los adultos. Me gusta esa idea. Ahora quiero preguntar a nuestros oyentes. ¿Han probado el apio con mantequilla de maní? ¿Les gusta? Díganme en los comentarios. Sí, y también díganme si conocen otros bocadillos creativos con mantequilla de maní. Y para las personas que no pueden comer mantequilla de maní por alergias, hay muchas alternativas. Mantequilla de almendra, de anacardo, de girasol. Excelente punto. Todas esas son buenas opciones y tienen beneficios similares. Bueno, vamos a hablar de otro bocadillo. ¿Qué piensas de las verduras con hummus? Oh, ese es excelente. El hummus es muy nutritivo y tiene proteína porque está hecho de garbanzos. Sí, y puedes comer muchas verduras diferentes con hummus. Zanahorias, pepino, pimientos, tomates cherry. A mí me gustan especialmente los pimientos. Los pimientos rojos, amarillos y naranjas son dulces y combinan muy bien con el hummus. Estoy de acuerdo. Y las zanahorias son perfectas porque son crujientes. Me gusta esa textura. Otra ventaja del hummus es que puedes comprarlo en el supermercado o puedes hacerlo en casa. ¿Tú haces hummus en casa? A veces sí. Es fácil si tienes una licuadora. Solo necesitas garbanzos, tahini, limón, ajo y aceite de oliva. Suena fácil. Voy a intentar hacerlo. Deberías. Y puedes hacer diferentes sabores. Puedes agregar pimientos rojos asados o especias diferentes. ¡Qué buena idea! ¿Qué especias recomiendas? Me gusta agregar comino y pimentón. Le dan un sabor muy rico. También puedes poner cilantro fresco si te gusta. Perfecto. Voy a probar eso. Ahora, hablemos de otro bocadillo. El yogur con frutas y granola. Ese es uno de mis bocadillos favoritos de la mañana. Es casi como un desayuno pequeño. Sí, es muy completo. Tiene proteína del yogur, fibra y vitaminas de las frutas y un poco de carbohidratos de la granola. ¿Qué tipo de yogur recomiendas? Yo prefiero el yogur griego natural, sin azúcar. Tiene más proteína que el yogur regular. Estoy de acuerdo. Y si quieres algo dulce, puedes agregar frutas frescas en lugar de comprar yogur con azúcar agregada. Exacto. Las frutas tienen azúcar natural,
pero también tienen fibra y vitaminas. Es mucho mejor que el azúcar refinada. ¿Qué frutas te gusta poner en tu yogur? Me encantan las fresas y los arándanos. También me gusta el mango cuando está en temporada. Buenas opciones. A mí me gusta agregar un poco de miel también. Solo un poquito para darle un toque dulce. Sí, la miel es una buena opción. Es natural y tiene algunos beneficios para la salud. Y hablando de la granola, es importante leer la etiqueta cuando la compras. ¿Por qué dices eso? Porque algunas granolas tienen mucha azúcar agregada. No todas son saludables. Ah, tienes razón. Es mejor buscar una granola con ingredientes simples y sin mucho azúcar. O puedes hacer tu propia granola en casa. Es más fácil de lo que piensas. Eso es verdad. ¿Tú haces granola en casa? Sí, a veces. Mezclo avena con nueces picadas, un poco de miel y aceite de coco. Luego lo horneas por unos 20 minutos. Suena delicioso. Y así puedes controlar la cantidad de azúcar que tiene. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de otro bocadillo. ¿Qué te parece hablar de las nueces y semillas? ¡Excelente idea! Las nueces y semillas son bocadillos perfectos porque son pequeñas y fáciles de llevar. Sí, puedes poner un puñado en una bolsa pequeña y llevarlas contigo cuando sales de casa. Exacto. Y hay muchas opciones. Almendras, nueces de nogal, anacardos, pistachos, semillas de girasol, semillas de calabaza. Todas son buenas opciones. Tienen grasas saludables, proteína y fibra. Y cada tipo tiene sus propios beneficios. Por ejemplo, las almendras son muy buenas para la salud del corazón. Sí, y las nueces de nogal tienen omega 3, que es excelente para el cerebro. Exacto. Los anacardos tienen mucho magnesio, que es importante para los huesos y los músculos. Pero es importante comer solo una porción pequeña. Las nueces tienen muchas calorías. Es verdad. Un puñado es suficiente. Aproximadamente un cuarto de taza. Otra cosa que me gusta de las nueces es que me ayudan a concentrarme. Son buenas para el cerebro. Sí, he leído que las nueces son especialmente buenas para la salud del cerebro. Tienen omega 3. Exacto. Entonces, son un buen bocadillo si estás estudiando o trabajando. Totalmente. Ahora, quiero hablar de un bocadillo que es perfecto para el verano. La fruta congelada. Oh, me encanta la fruta congelada. Es como un helado natural. Sí, es refrescante y dulce, pero es mucho más saludable que el helado regular. ¿Qué frutas te gusta congelar? Mis favoritas son las uvas y los trozos de sandía. También los arándanos congelados son deliciosos. Nunca he probado uvas congeladas. ¿Cómo las preparas? Es muy fácil. Solo lavas las uvas, las secas un poco y las pones en el congelador. En unas horas están listas. Suena muy simple. Voy a probar eso. También puedes hacer paletas de fruta caseras. Solo necesitas moldes y jugo de fruta natural. O puedes hacer paletas con yogur y frutas mezcladas. Esas son muy ricas. Buena idea. Los niños las adoran. Y los adultos también. A mí me gustan mucho. También puedes congelar plátano en rodajas y luego mezclarlo en la licuadora. Se convierte en algo como helado de plátano. Sí, eso se llaman ice cream, ¿verdad? Es delicioso y solo tiene un ingrediente. ¡Exacto! Y puedes agregar cacao en polvo si quieres sabor a chocolate. O mantequilla de maní para hacerlo más cremoso y con más proteína. Ahora quiero hacerles otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué bocadillo saludable les gustaría aprender a hacer? ¿Hay algo que les parece difícil o complicado? Sí, dígame en los comentarios. Tal vez podemos hacer un episodio futuro con recetas específicas. Buena idea, Pedro. Ahora, hablemos de otro bocadillo, los huevos duros. Ah, sí. Los huevos duros son muy prácticos. Puedes cocinar varios al inicio de la semana y tenerlos listos en el refrigerador. Exacto. Y tienen mucha proteína. Un huevo grande tiene aproximadamente 6 gramos de proteína. Eso es bastante. Y son muy fáciles de llevar si vas a trabajar o a la escuela. Sí, solo necesitas un poco de sal y pimienta.
O puedes agregar un poquito de salsa picante si te gusta. A mí me gusta cortarlos por la mitad y ponerles un poco de mostaza encima. Esa es una buena combinación. La mostaza tiene muy pocas calorías y mucho sabor. Exacto. Otra opción es hacer huevos rellenos. Sacas la yema, la mezclas con un poco de yogur griego y especias y la pones de nuevo en la clara. Eso suena delicioso. Es como hacer los huevos más especiales. Sí, es perfecto si tienes invitados o si quieres algo un poco más elegante. ¿Qué especias te gusta poner en los huevos rellenos? Me gusta usar pimentón, un poco de mostaza en polvo y eneldo fresco si tengo. Queda muy rico. Voy a intentar eso. Suena delicioso. Bueno, ahora vamos a hablar de bocadillos que son buenos para llevar cuando viajas o cuando tienes un día muy ocupado. Buena idea. Cuando estamos muy ocupados, es fácil tomar opciones no saludables. Exacto. Por eso es importante planear un poco. Mi recomendación número 1 es llevar una bolsa de mezcla de frutos secos. ¿Qué pones en tu mezcla? Me gusta mezclar almendras, nueces, pasas y un poquito de chocolate oscuro. El chocolate oscuro tiene antioxidantes. Esa es una combinación perfecta de salado y dulce. Sí, y me da energía rápida cuando la necesito. Yo también llevo frutas que no se dañan fácilmente. Manzanas, plátanos, mandarinas. Son fáciles de empacar y no necesitan refrigeración. Buena idea. Las mandarinas son especialmente prácticas porque son pequeñas. Sí, y son fáciles de pelar. Puedes comerlas en cualquier lugar. También las peras son una buena opción. Son dulces y tienen mucha fibra. Otra opción que me gusta es llevar barras de proteína o barras de granola. Sí, pero con las barras hay que tener cuidado. Algunas tienen tanto azúcar como una barra de chocolate. Tienes mucha razón. Es importante leer los ingredientes. Busca barras con ingredientes naturales que puedas reconocer. Exacto. Si la lista de ingredientes es muy larga y tiene palabras que no entiendes, probablemente no es la mejor opción. Estoy de acuerdo. Yo prefiero barras que tienen menos de 5 ingredientes. Buena regla. También puedes hacer tus propias barras en casa. Hay muchas recetas simples en Internet. Sí, es verdad. Y así sabes exactamente qué estás comiendo. Las barras caseras de avena con dátiles son muy fáciles de hacer. Solo necesitas procesar dátiles con avena y un poco de mantequilla de nueces. Eso suena muy simple. No necesitas hornear nada, ¿verdad? No, solo mezclas todo. Lo presionas en un molde y lo refrigeras. En 1 hora están listas. Perfecto para el fin de semana. Puedes hacer suficiente para toda la semana. Ahora quiero hablar de algo importante, la hidratación. A veces pensamos que tenemos hambre, pero en realidad tenemos sed. Es muy cierto. Beber suficiente agua durante el día es muy importante. Y a veces el agua sola puede ser un poco aburrida. ¿Tienes ideas para hacerla más interesante? Sí, me gusta agregar frutas al agua. Puedo poner rodajas de limón, pepino o fresas. Eso se llama agua con infusión, ¿verdad? Sí, exactamente. Le da un sabor suave al agua sin agregar calorías. También puedes hacer té helado sin azúcar. Es refrescante y tiene un poco de sabor. Buena idea. Y el té verde tiene antioxidantes, así que tiene beneficios adicionales. Exacto. También el agua de coco es una opción interesante. Tiene electrolitos naturales. Sí, pero hay que beberla con moderación porque tiene azúcar natural. No es lo mismo que el agua regular. Buen punto. Es mejor para después de hacer ejercicio que como bebida diaria. Bueno, también quiero hablar de algo importante. El tamaño de las porciones. Ah, sí. Ese es un tema muy importante. Incluso los bocadillos saludables pueden convertirse en no saludables si comemos demasiado. Es verdad. Por ejemplo, las nueces son muy saludables, pero tienen muchas calorías. Si comes demasiadas, no es bueno. Exacto. Por eso es bueno preparar las porciones de antemano. Si compras una bolsa grande de almendras, divide el contenido en porciones pequeñas cuando llegas a casa. Esa es una estrategia excelente.
Así evitas comer directamente de la bolsa grande. Sí, porque cuando comes de la bolsa grande, es muy fácil comer más de lo que planeabas. Totalmente cierto. Yo hago lo mismo con las frutas secas. Pongo pequeñas porciones en bolsitas individuales. Perfecto. También puedes usar recipientes pequeños o bolsitas reutilizables. Es mejor para el medio ambiente. Muy buen punto. Reducir el plástico es importante. Ahora, hablemos de algunos errores comunes que las personas hacen al elegir bocadillos. Buena idea. Creo que el error número 1 es pensar que sin grasa o bajo en grasa significa saludable. Exactamente. Muchas veces, cuando quitan la grasa de un producto, agregan azúcar para que sepa mejor. Sí, y terminamos comiendo algo con menos grasa, pero con mucho más azúcar. Eso no es mejor. Es verdad. Es mejor leer toda la etiqueta nutricional, no solo una parte. Otro error común es saltarse los bocadillos completamente. Algunas personas piensan que si no comen bocadillos van a perder peso. Pero eso generalmente no funciona, ¿verdad? No, porque cuando llegas a la siguiente comida, tienes tanta hambre que comes demasiado. Exacto. Es mejor comer bocadillos pequeños y saludables para mantener tu energía estable. Otro error es comer bocadillos sin prestar atención. Por ejemplo, comer mientras ves televisión o trabajas en la computadora. Ah, sí. Yo hago eso a veces. Comes sin darte cuenta y de repente la bolsa está vacía. Exactamente. Es mejor sentarte y disfrutar tu bocadillo con atención. Así comes menos y disfrutas más. Eso se llama comer con atención plena o comer consciente, ¿verdad? Sí, exacto. Es una práctica muy buena. Otro error es no beber suficiente agua. Como dijimos antes, a veces la sed se confunde con hambre. Es muy cierto. Antes de comer un bocadillo, es bueno beber un vaso de agua y esperar unos minutos. Sí, a veces después de beber agua, te das cuenta de que no tenías hambre realmente. Bueno, ahora quiero hablar de bocadillos para diferentes momentos del día. ¿Te parece bien? Sí, buena idea. Empecemos con los bocadillos de media mañana. Para media mañana, me gusta algo con proteína y carbohidratos. Por ejemplo, una tostada pequeña de pan integral con aguacate. Eso suena delicioso. El aguacate tiene grasas saludables y el pan integral tiene fibra. Exacto. También puedes agregar un huevo encima si tienes más hambre. Buena idea. Para media mañana, yo generalmente como yogur con frutas o un puñado de nueces. Perfecto. También el requesón con frutas es una buena opción para la mañana. Sí, el requesón tiene mucha proteína y combina bien con frutas dulces como el durazno o la piña. Ahora, para la tarde, ¿qué recomiendas? La tarde es difícil para mí. Es cuando tengo más antojos de cosas dulces. A mí me pasa lo mismo. Por eso me gusta tener opciones dulces pero saludables. ¿Cómo qué? Me gusta cortar manzana y ponerle un poco de canela. La canela le da un sabor dulce sin agregar azúcar. Esa es una idea excelente. También puedes comer dátiles rellenos con un poco de mantequilla de almendra. ¡Oh, eso suena delicioso! Los dátiles son muy dulces naturalmente. Sí, son como un caramelo natural, pero tienen fibra y nutrientes, no son solo azúcar. Perfecto. También las bayas frescas son muy buenas para la tarde. Son dulces y tienen antioxidantes. Sí, las frambuesas y las moras son mis favoritas. Y tienen muy pocas calorías. ¿Y para la noche? ¿Qué recomiendas? Para la noche, creo que es mejor algo ligero. No queremos comer algo muy pesado antes de dormir. Estoy de acuerdo. Me gusta comer verduras crudas con un poco de hummus o una pequeña ensalada. Buena opción. También puedes tomar una taza de té de hierbas con una pequeña porción de fruta. Sí, el té de manzanilla es relajante y te ayuda a dormir mejor. Exacto. También el té de lavanda o el té de valeriana son buenos para la noche. Otra opción para la noche es un pequeño puñado de cerezas. Las cerezas tienen melatonina natural. Oh, no sabía eso. Entonces pueden ayudarte a dormir mejor. Sí, exactamente. Son una opción perfecta para un bocadillo nocturno.
Ahora quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿en qué momento del día tienen más hambre? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Sí, díganme en los comentarios. Y también díganme qué comen en ese momento. Queremos saber sus hábitos. Ahora quiero hablar de bocadillos específicos para personas que hacen ejercicio. Buena idea. Las necesidades son diferentes si haces ejercicio regularmente. Exacto. Antes del ejercicio, es bueno comer algo ligero con carbohidratos para tener energía. ¿Cómo qué? Un plátano es perfecto. Tiene carbohidratos de digestión rápida y también potasio, que es bueno para los músculos. Sí, muchos atletas comen plátanos antes de competir.